Mateo, el rey de hielo del campus, me persiguió durante 2 años antes de que finalmente aceptara salir con él. El día que nos hicimos novios, le di 3 recuerdos. Le dije, Mateo, estas 3 cosas son lo más importante en mi vida. Nunca las pierdas. Si desaparecen, no volverás a encontrarme jamás. Fuimos felices. Terminamos casándonos. Con mi ayuda, su empresa creció como la espuma. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. No te pierdas el video de mañana, porque viene con una revelación que te dejará sin palabras. Pero todo cambió el día que su primer amor, Camila, regresó de España. Camila rompió nuestro acta de matrimonio. Mateo, que jamás me había levantado la voz, dijo, «Es solo un papel, podemos sacar otra. ¿Por qué haces tanto drama?». Se disculpó con Camila. La habían asaltado en Madrid y Mateo, que siempre había confiado en mí, de repente empezó a dudar de mí. «Valeria, te lo dije, Camila y yo solo somos amigos. ¿Por qué no puedes entenderlo? Incluso mandaste a gente a hacerle daño». «¡Ah, ya! Anda, discúlpate con ella». Un día, vi mis recuerdos en el cuerpo de Camila. Fue entonces cuando me rendí. Decidí recuperar esas 3 cosas que eran tan importantes para mí, pero cuando desaparecieron, Mateo se volvió loco. «¿Por qué lo que te di está ahora con Camila?». Intenté controlarme para no estallar. En una publicación de Camila en 1960 Instagram, se veía claramente el collar que yo había diseñado, colgado de su cuello. Ese collar fue el primero que diseñé completamente sola. También fue con el que gané mi primer concurso de diseño. Significaba el mundo para mí. «¿Qué cosas?», dijo Mateo. «Valeria, no empieces. ¿Odias tanto a Camila? Te lo voy a decir claro. Aunque estemos casados, las cosas que yo regalo no son automáticamente tuyas». Del otro lado del teléfono, su voz era fría como el hielo. Sus palabras fueron dagas directas a mi pecho. Entendí que había olvidado el collar, había olvidado los recuerdos que le di. Decir algo más ya no tenía sentido. Mi collar. Escupí esas 2 palabras con los dientes apretados. Finalmente la voz de Mateo se quebró. Su respiración era irregular. «Valeria». Fue un descuido. Voy a recuperarlo de inmediato de manos de Camila. Había pánico en su voz, pero ya no. Quería escuchar más. Colgué con el corazón roto. Mirando hacia atrás desde que Camila regresó, me di cuenta de que había vivido engañándome a mí misma. Me dije que el viaje de Mateo con ella a Buenos Aires era por trabajo. Me dije que llegaba borracho por cenas de negocios. Incluso me dije que esas marcas extrañas en su cuerpo eran por una caída. Pero por fin lo entendí. No podía seguir mintiéndome. Esta relación se había terminado. Después de colgar, decidí conducir hasta la oficina de Mateo para recuperar mi collar. Pero apenas llegué, escuché sonidos extraños desde dentro. «Camila, devuélveme el collar. Luego te consigo uno mejor». La voz de Mateo era increíblemente suave, un tono que no usaba conmigo desde hacía mucho. «¿Me llamaste solo para eso? ¿Ni siquiera valgo tanto como Valeria para ti?». «No es eso, Camila». «Está bien, Mateo. Ya te casaste con ella. Tienes que hacer lo que quiere. Ya no eres mío». Las palabras de Camila flotaron en el aire, dejando un silencio largo. 1 minuto después, Mateo habló otra vez. «Asistente, busca la forma de hacer una réplica exacta del collar que lleva Camila». Lo dijo delante de ella, queriendo copiar el collar y devolvérmelo. No sabía cuánto significaba ese collar. ¿Para mí? No aguanté más. Abrí la puerta de golpe. Mateo aún tenía el teléfono en la mano. Una chispa de pánico cruzó sus ojos. «¿No sabes tocar antes de entrar a la oficina de otra persona? ¿Otra persona?». Esas palabras resonaron en mi cabeza como un golpe seco. Me quedé muda. Tal vez, al ver mi silencio, Mateo entendió que había dicho algo terrible. «Valeria, no pienses mal. Solo me sorprendiste». Se frotó las sienes frustrado, un gesto que solo hacía con personas o situaciones que le molestaban. No le respondí. Caminé directo hacia Camila. «Devuélveme el collar». Mi voz estaba seca, pero firme. Camila me sostuvo la mirada, con una sonrisa burlona en los labios. Luego, fingiendo tristeza, desvió la mirada hacia Mateo. «Está bien, Valeria, te lo devuelvo». Pero justo cuando fue a tocar el collar, Mateo se interpuso, poniéndose delante de mí y protegiendo a Camila. Camila sonrió triunfante, desafiándome con la mirada. «¿Qué estás haciendo, Valeria? ¿No puedes controlar tu actitud posesiva y controladora? Camila no ha hecho nada malo en más de 1 año. ¿Por qué siempre la atacas? Discúlpate con ella». Lo miré furiosa. Ya había perdido la cuenta de cuántas veces me obligó a disculparme con Camila con ese tono tan cruel.
Antes de que ella volviera, nunca me hablaba así. El collar es mío. ¿No me lo diste tú? Es mío ahora. ¿Puedo hacer lo que quiera con él? ¿Te importa tanto? Está bien, te compro 10 collares, el que quieras, tan caros como quieras. La voz de Mateo subía más y más. Ya no sabía si yo era su esposa o si Camila era la que realmente le importaba. Pero yo ya había renunciado, ¿no? Fui a tomar el collar, pero Mateo fue más rápido. Me abofeteó fuerte. ¿Me estás ignorando? El dolor en mi cara reflejaba el de mi corazón. Mateo, no, si es de Valeria, dáselo ya, dijo Camila, fingiendo tristeza, pero sonriendo con sorna. Y por supuesto, la voz de Mateo volvió a subir. Discúlpate con Camila, o esto no termina. Camila me miró, divertida, murmurando sin voz. Discúlpate o tiro el collar. Fingió tirarlo por la ventana. Vi cómo mi collar, prueba de mi amor y trabajo, era tratado como un juguete. Apreté los dientes y bajé la cabeza. Lo siento. 3 palabras que sentí como si desgarraran mi alma. Más fuerte. ¿No comiste hoy?, añadió él burlándose. No seas así, Mateo, dijo Camila. No soy tan rencorosa. Ella me entregó el collar. Estaba a punto de tomarlo, pero antes de que mis dedos lo alcanzaran, se resbaló de su mano y cayó al suelo. Me congelé. El cristal violeta que había pulido durante 2 meses estaba agrietado. Uy, perdón, Valeria. No lo sujeté bien. Valeria, ¿cuándo vas a aprender modales? Como Camila, cuando se equivoca, se disculpa. ¿Qué ganas con esa terquedad? No escuché más. Todo lo que sabía era que mi corazón estaba tan roto como ese cristal. Al salir de su oficina, me sentía vacía. Mirando esa oficina elegante y moderna, me invadió una tristeza profunda. En mi 3er año, la familia de Mateo se arruinó. Fueron mis diseños los que lo ayudaron a reconstruir su imagen. Todos llevaban su firma. Hasta hoy, no he recibido ni un centavo. No me detuve. Fui a casa y empecé a empacar. Si mal no recuerdo, el segundo recuerdo debía estar allí. Pero no importa. ¿Cuánto busqué? El colgante de jade que me dejó mi madre había desaparecido. Mis padres murieron cuando era muy joven. En su lecho de muerte, mi madre me dio ese colgante. Me dijo, si un día necesitas dinero, véndelo. Incluso en la secundaria, cuando pasé una semana sin comer, jamás lo vendí. Busqué hasta la medianoche, destrocé la casa entera. Y nada. Desesperada, estaba por llamar a Mateo para preguntarle cuando me llegó una videollamada. Era Camila. Sentí un escalofrío. Temblando, contesté. Buenas noches, Valeria. Camila sonrió con frialdad. Cambió la cámara a la trasera. Mateo estaba desnudo, en una cama de hotel. ¿Tu esposo? Es espectacular. La habitación estaba hecha un desastre. Pude imaginar todo. La cámara cambió de nuevo. Camila levantó el colgante de jade. Mateo me dijo que tú le dijiste que si estos 3 recuerdos desaparecían, te irías, ¿cierto? Y sin más, lo lanzó al mar. Valeria, si yo fuera tú, desaparecería en silencio. ¿Sabes lo que Mateo me acaba de decir? Que contigo no encuentra alegría espiritual. Que eres como un pez muerto. Y colgó. Apreté los puños hasta que me sangraron las palmas. Ya no tenía sentido seguir buscando. Empaqué mis cosas. Conduje hasta un templo. En la madrugada. Al llegar a la puerta, un joven monje salió. Señora, la estábamos esperando. ¿El maestro está descansando? Pregunté. El abad falleció hace 1 año y medio, pero me dejó esto para usted. Me dijo que vendría esta noche. Me entregó una bolsita vieja. Al verla, se me llenaron los ojos de lágrimas. Cuando Mateo y yo aún nos amábamos, habíamos venido juntos a ese templo. El abad nos pidió algo para guardar. Hijos, si no lo guardo yo, nunca lo encontrarán de nuevo. Mateo, después de dudar, le entregó la bolsita. Maestro, por favor, guárdela como símbolo de nuestro amor. Cuando bajábamos la montaña, Mateo me miró con ojos brillantes y me dijo, Valeria, así nuestro amor nunca desaparecerá. Solo, ahora recuerdo que el abad me miró con tristeza. Tal vez, ya lo sabía todo. No me quedé. Me fui de esa ciudad llena de recuerdos. 3 días después, Mateo volvió a casa sonriendo, pero lo único que encontró fue una casa vacía. No me quedé. Me fui de esa ciudad llena de recuerdos. 3 días después, Mateo volvió a casa, sonriendo, pero lo único que encontró fue una casa vacía.
La lluvia caía implacable mientras el taxi se alejaba de la ciudad. Apoyé mi frente contra el cristal empañado, viendo cómo las gotas dibujaban caminos irregulares, igual que las lágrimas que ya no me quedaban por derramar. ¿Hasta dónde la llevo, señora?, preguntó el taxista, mirándome por el retrovisor, con ojos cansados. A la terminal de buses, respondí casi en un susurro. No tenía un plan, solo sabía que necesitaba alejarme lo más posible. Apreté contra mi pecho la pequeña maleta que contenía lo poco que había decidido llevarme. Algunas prendas, mis documentos y el collar roto. Ni siquiera había empacado mis diseños. Todo lo demás lo había dejado atrás, como una piel vieja que ya no me servía. El taxista asintió y siguió conduciendo en silencio, probablemente acostumbrado a llevar personas con el corazón destrozado. La radio sonaba bajito, una canción triste que parecía escrita para mí, para ese momento exacto. En la terminal, compré un boleto para el primer bus que saliera, sin importar su destino. Resultó ser un viaje de 6 horas hasta el pueblo costero donde vivía mi tía abuela Dolores, la hermana mayor de mi abuela materna. No había pensado en ella en años, pero de repente parecía la única opción. Dolores. Tenía casi 90 años y vivía sola en una casa antigua frente al mar. La última vez que la había visto fue en el funeral de mi madre, 15 años atrás. Recordaba su mirada penetrante, sus manos arrugadas pero firmes, y cómo había sido la única que no lloró durante la ceremonia. Las mujeres de nuestra familia no nacimos para llorar, sino para sobrevivir, me había dicho mientras me apretaba el hombro. Durante el viaje, mi teléfono vibró incontables veces. Mateo, luego Camila, burlándose seguramente. Después los compañeros de trabajo. Lo apagué sin mirar los mensajes y lo guardé en el fondo de mi bolso. Llegué al pueblo casi al amanecer. Las calles estaban desiertas. Solo algunos pescadores preparaban sus barcas para salir al mar. Pregunté por la dirección de mi tía en la única cafetería abierta. ¿La casa de Doña Dolores? La casa azul al final del malecón, la que tiene bugambilias en la entrada, me indicó la mujer que servía café. Me miró con curiosidad. ¿Eres su pariente? Hace años que no recibe visitas. Asentí sin dar más explicaciones y caminé hacia donde me había indicado. El aire salado me golpeó el rostro. Una bienvenida áspera pero honesta. A lo lejos, divisé la casa. Una construcción de 2 pisos pintada de un azul deslavado por el tiempo, con un pequeño jardín salvaje donde las bugambilias fucsia se entremezclaban con otras plantas sin control aparente. Respiré hondo antes de tocar la puerta. ¿Y si no me reconocía? ¿Y si no me aceptaba? No tenía otro lugar a donde ir. Toqué 3 veces. Pasaron unos minutos hasta que escuché pasos lentos acercándose. La puerta se abrió con un chirrido y allí estaba ella, más pequeña y encorvada de lo que recordaba, con el cabello completamente blanco recogido en un moño bajo y esos ojos oscuros que parecían ver a través de cualquier mentira. «Te estaba esperando, Valeria», dijo con voz ronca pero firme, como si mi llegada fuera algo que hubiera anticipado desde hace tiempo. «Tía Dolores, yo», comencé, pero las palabras se me atoraron en la garganta. «No necesitas explicarme nada. Ahora», me interrumpió, haciéndose a un lado para dejarme pasar. «Entra, debes estar cansada». La casa por dentro era como un museo de otras épocas. Muebles antiguos pero bien cuidados, fotografías en marcos de plata ennegrecida, libros apilados en cada superficie disponible. Un olor a hierbas secas y algo dulce que no pude identificar. Flotaba en el aire. «Tu habitación está arriba, la segunda puerta a la derecha», indicó. Era la habitación de tu madre cuando venía de visita. La miré sorprendida. ¿Mi madre se quedaba aquí? Muchas veces, respondió con una sonrisa triste, especialmente después de lo que pasó con tu padre. Esas palabras despertaron mi curiosidad, pero estaba demasiado agotada para preguntar más. Subí las escaleras, que crujieron bajo mi peso, y encontré la habitación. Pequeña pero acogedora, con una cama individual cubierta por un edredón de patchwork, una cómoda antigua y un escritorio bajo la ventana que daba al mar. Me dejé caer en la cama sin deshacer la maleta ni cambiarme. ¿Ropa? El cansancio acumulado de días sin dormir bien me golpeó de repente, y caí en un sueño profundo pero intranquilo, poblado de sueños donde Mateo y Camila se reían mientras arrojaban mis recuerdos al mar. Desperté sobresaltada horas después. La luz que entraba por la ventana indicaba que era media tarde. Me incorporé desorientada, hasta que los recuerdos de todo lo ocurrido me golpearon con fuerza. El collar roto. El colgante de jade perdido. La traición. Bajé las escaleras y encontré
A mi tía sentada en un sillón junto a la ventana del salón, tejiendo algo con agujas de madera. Sin levantar la mirada de su labor, dijo: «Hay sopa en la cocina. Come algo y luego hablaremos». Obedecí sin protestar. La cocina era pequeña pero ordenada, con hierbas colgando del techo y tarros de cristal con especias alineados junto a la ventana. La sopa, de verduras y algo que podría ser pescado, estaba sorprendentemente buena. Cuando terminé, lavé el plato y regresé al salón. Mi tía había dejado su tejido a un lado y me observaba con esos ojos que parecían leer mis pensamientos. «Siéntate», ordenó, señalando un sillón frente a ella. «Y ahora cuéntame qué te trae aquí con esa cara de quien ha perdido algo más que el rumbo». Las palabras salieron de mí como un torrente. Le conté todo. Cómo conocí a Mateo, nuestra historia juntos, el matrimonio, los 3 recuerdos preciados, el regreso de Camila, las humillaciones, el collar roto, el colgante perdido. Mientras hablaba, las lágrimas que creía agotadas volvieron a brotar. Mi tía escuchó en silencio, sin interrumpirme, sus manos quietas sobre su regazo. Cuando terminé, se levantó con dificultad y se acercó a una vieja cómoda. Abrió el cajón superior y sacó un pequeño libro de cuero gastado. «Tu historia me suena familiar», dijo, volviendo a su asiento. «Demasiado familiar». Abrió el libro y me lo tendió. Era un diario, con páginas amarillentas escritas con una caligrafía apretada y elegante. «Era de tu madre», explicó. «Léelo. Quizás encuentres algunas respuestas». Tomé el diario con manos temblorosas. Nunca había visto la letra de mi madre. Mis padres murieron cuando yo tenía solo 8 años, en un accidente de coche del que apenas guardaba recuerdos. Había crecido con mi abuela materna, quien también falleció cuando yo estaba en la universidad. De mi madre apenas conservaba algunas fotografías y el colgante de jade que ahora también había perdido. «¿Por qué nunca me hablaste de esto?», pregunté pasando los dedos por la cubierta de cuero. «No era el momento», respondió simplemente. «Ahora lo es». Abrí el diario al azar y comencé a leer. 12 de mayo, 1992. Hoy he vuelto a ver a Fernando. Después de todo lo que pasó, después de todas sus promesas rotas, se ha presentado en mi trabajo como si nada. Dice que ha terminado con Isabel, que fue un error, que solo me ama a mí. Le he dicho que se vaya, que ya no le creo. Me ha suplicado que lo escuche, pero me he mantenido firme. No puedo volver a caer. No después de lo que hizo. Levanté la mirada, confundida. ¿Fernando? ¿Quién es Fernando? El nombre de mi padre era Eduardo. Mi tía Dolores sonrió con amargura. Fernando era el primer amor de tu madre. Fernando Morales. El apellido me golpeó como una bofetada. ¿Morales? ¿Cómo? Sí, Valeria. Fernando Morales era el padre de Mateo. La habitación pareció girar a mi alrededor. Me aferré al diario, como si fuera un salvavidas. «Eso es imposible», murmuré. «Mateo nunca mencionó. Su padre murió cuando él era adolescente. Fernando Morales no murió cuando Mateo era adolescente», corrigió mi tía con severidad. «Ese fue el segundo esposo de su madre, quien lo crió como propio. Fernando abandonó a su familia cuando Mateo tenía apenas 3 años, para irse con Isabel, la mujer con la que engañaba a tu madre. Sentí que me faltaba el aire. Pero, mi madre y el padre de Mateo, ¿cómo?» «Sigue leyendo», indicó mi tía. «Hay mucho que no sabes, Valeria, mucho que debí contarte antes, pero tu abuela insistió en mantenerlo en secreto». Con dedos temblorosos, pasé las páginas hasta el comienzo del diario. La primera entrada databa de marzo de 1990. Hoy conocí a un hombre que me hizo olvidar cómo respirar. Se llama Fernando Morales. Alto, de ojos oscuros y sonrisa cautivadora. Me invitó a tomar un café después de la conferencia. Acepté sin pensarlo 2 veces. Hay algo en él, una intensidad que me atrae como un imán. Sé que es mayor que yo, que probablemente tiene mucha más experiencia, pero no me importa. Me ha pedido mi número y se lo he dado. Estoy nerviosa, emocionada, asustada. Leí entrada tras entrada, viendo cómo la historia de amor entre mi madre y Fernando se desarrollaba con intensidad vertiginosa. Él era un empresario emergente, 10 años mayor que ella, con un carisma irresistible. Mi madre, joven diseñadora recién graduada, cayó rendida a sus pies. Pero entonces, a medida que avanzaba en el diario, comenzaron a aparecer las primeras señales de problemas. Fernando que cancelaba planes a último momento, explicaciones que no cuadraban, periodos de ausencia inexplicables.
De noviembre 1990 hace una semana que no sé nada de Fernando. No, contesta mis llamadas. He ido a su apartamento y no está. Su secretaria dice que está en un viaje de negocios, pero algo no encaja. Ayer encontré un pendiente de mujer en el suelo de su coche cuando me llevó a casa. Cuando le pregunté de Niram quién era, se puso furioso, dijo que era de su hermana. Pero Fernando no tiene hermanas, solo un hermano menor. He estado llorando toda la noche. ¿Me estoy volviendo paranoica? ¿O realmente me está engañando? La historia continuaba, con altibajos, reconciliaciones apasionadas seguidas de nuevas sospechas y decepciones. Hasta que llegué a una entrada que me dejó helada. 24 de diciembre, 1990, estoy embarazada. 2 meses. No sé qué hacer. Fernando ha estado distante últimamente, siempre con excusas sobre problemas en la empresa. Cuando le conté lo del embarazo, esperaba alegría, compromiso, algo. Pero vi miedo en sus ojos. Me dijo que necesitaba tiempo para procesarlo, que no estaba listo para ser padre. Le di el colgante de jade de mi abuela como símbolo de nuestra unión, de nuestro futuro juntos. Lo aceptó, pero vi la duda en su mirada. Tengo miedo, mucho miedo. Mi corazón se detuvo. Mi madre embarazada en diciembre de 1990, yo nací en julio de 1991. Las fechas coincidían, y el colgante de jade, el mismo que Mateo me había devuelto, cuando empezamos a salir, diciendo que lo había encontrado entre las cosas viejas de su padre. Las piezas empezaban a encajar de una manera que me revolvía el estómago. 15 de enero, 1991, Fernando ha desaparecido. 3 semanas sin noticias. Fui a su oficina y me dijeron que había pedido una excedencia personal. Fui a su apartamento y me encontré con que se había mudado, sin dejar dirección. Lo he perdido todo. Mi amor, mi dignidad, el padre de mi hijo, y hasta el colgante de Moinet Center, mi abuela. Estoy destrozada. De febrero 1991 hoy me ha llegado una carta de Fernando. Dice que lo siente, que no puede estar conmigo, que ama a otra mujer con la que lleva viéndose más de 1 año. Se llama Isabel y está embarazada también. De 4 meses. Van a casarse. Dice que lo nuestro fue un error, que nunca debió pasar, que lo perdone. ¿Perdonarlo? ¿Cómo voy a perdonar que haya destrozado mi vida? Me ha enviado dinero para el bebé. Lo he roto en 1000 pedazos, igual que él ha roto mi corazón. Seguí leyendo, con un nudo en la garganta. Las entradas posteriores narraban cómo mi madre, destrozada pero determinada, decidió seguir adelante sola con su embarazo. Cómo conoció a Eduardo, un joven médico que la amó a pesar de estar esperando un hijo de otro hombre. Cómo se casaron poco antes de mi nacimiento, y él me dio su apellido. 10 de julio, 1991 hoy, ha nacido mi hija, mi pequeña Valeria. Es perfecta. Tiene los ojos de Fernando, pero espero que tenga mi corazón, no el suyo. Eduardo la ha tomado en brazos con tanto amor que he llorado. Se la he puesto en el pecho y le ha hablado como si fuera suya desde siempre. Este hombre es un regalo que no merezco. A veces el destino te quita con una mano y te da con la otra. Seguí leyendo hasta llegar a una entrada escrita cuando yo tenía casi 2 años. 20 de mayo, 1993 hoy, he visto a Fernando en el centro comercial. Estaba con su esposa, Isabel, y un niño pequeño que debe ser su hijo, Mateo. Creo que así lo llamaron. Se parece tanto a él que duele. He abrazado a Valeria contra mi pecho para que no la vea. No me ha reconocido, o ha fingido no hacerlo. Ha pasado de largo sin mirarme. Mejor así. Lo que más me duele es saber que ese niño es el medio hermano de mi Valeria, y que probablemente nunca lo sabrán. Cerré el diario de golpe, incapaz de seguir leyendo. La habitación daba vueltas a mi alrededor. Mi tía me observaba en silencio, dándome espacio para procesar lo que acababa de descubrir. ¿Mateo es mi medio hermano? Te logré articular finalmente, con la voz quebrada. Mi tía Dolores tomó mis manos entre las suyas, ásperas pero cálidas. No, Valeria. Fernando no era tu padre biológico. La miré confundida. Tu madre mintió en el diario, explicó, por miedo a que alguien lo leyera. La verdad es que Eduardo, el hombre que te crió como padre, era realmente tu padre biológico. Tu madre y él habían tenido una breve relación antes de que ella conociera a Fernando. Cuando descubrió que estaba embarazada, ya estaba con Fernando y le hizo creer que el hijo era suyo. Fue una mentira nacida de la desesperación, del miedo a perderlo. ¿Y cuándo supo la verdad?
Cuando Fernando la abandonó, tu madre volvió a contactar con Eduardo, quien siempre la había amado. Le contó toda la verdad, incluyendo que el bebé que esperaba era suyo, no de Fernando. Eduardo la perdonó, la acogió, se casaron y formaron la familia que tú recuerdas. Fernando nunca supo que tú no eras su hija. Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima, pero a la vez, una nueva angustia crecía en mi interior. ¿Por qué nunca me contaron esto?, pregunté. Tu madre quería protegerte. Después del accidente, tu abuela decidió mantener el secreto. Pensó que era mejor así. Mi tía suspiró. Yo nunca estuve de acuerdo, pero respeté su decisión. Pero entonces, Mateo y yo, sin saberlo. La historia se repite, dijo mi tía con tristeza. Fernando sedujo y abandonó a tu madre, y su hijo, sin saberlo, ha hecho lo mismo contigo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Espera, hay algo que no entiendo. Si Fernando nunca supo que yo no era su hija, ¿por qué Mateo tenía el colgante de jade de mi abuela? El que mi madre le dio a Fernando. Mi tía se inclinó hacia adelante, porque hay otra parte de la historia que aún no sabes. Una parte que involucra a Isabel, la madre de Mateo. Fuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo la habitación de un color anaranjado que hacía que todo pareciera irreal, como si estuviera atrapada en un sueño. Isabel sabía sobre tu madre, continuó mi tía. Fernando le había hablado de ella, minimizando su relación, diciéndole que solo había sido una aventura sin importancia. Pero Isabel era astuta. Investigó, descubrió la verdad, supo del embarazo. Cuando Fernando le dio el colgante a Isabel como regalo, ella reconoció lo que era, el tesoro familiar de otra mujer, pero lo aceptó, como aceptó todo lo demás, porque amaba a Fernando a pesar de sus defectos. Entonces, ¿por qué Mateo me lo devolvió? ¿Cómo supo que me pertenecía? Mi tía se levantó y caminó hacia un pequeño secreter en la esquina del salón. Abrió un cajón y sacó un sobre amarillento, porque Isabel se lo dijo, antes de morir. Le contó toda la historia entre tu madre y Fernando. Le dio el colgante y le hizo prometer que si alguna vez te encontraba, te lo devolvería. Era su forma de intentar romper la maldición que parecía perseguir a ambas familias. Me entregó el sobre. Dentro había una fotografía en blanco y negro. 2 mujeres jóvenes, sonriendo a la cámara, con el mar de fondo. Reconocí a mi madre en una de ellas. La otra debía ser ¿Isabel?, pregunté, señalando a la mujer de cabello oscuro. Mi tía asintió. Isabel y tu madre fueron amigas en la universidad antes de que Fernando apareciera en sus vidas. La mayor ironía de esta historia es que fueron amigas antes de convertirse en rivales sin saberlo. Miré la fotografía, incapaz de procesar completamente lo que estaba descubriendo. Estos fantasmas del pasado, estas conexiones invisibles que habían determinado, de alguna manera, mi destino y el de Mateo. Entonces Mateo siempre supo quién era yo, murmuré. Siempre supo la historia. No, corrigió mi tía. Isabel solo le contó sobre el colgante. Le dijo que debía devolverlo si encontraba a la hija de Elena, tu madre. Pero no le contó toda la historia. No le dijo que Fernando había abandonado a tu madre embarazada. Algunas verdades son demasiado dolorosas para compartirlas con un hijo sobre su propio padre. Pero él me buscó. Me persiguió durante 2 años. Mi tía me miró con una expresión indescifrable. Eso, Valeria, es algo que tendrás que preguntarle a él, si alguna vez decides enfrentarlo. Me levanté de golpe, sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor. Necesitaba aire. Salí de la casa sin decir palabra, directo a la playa que se extendía frente a la propiedad. La noche había caído ya, y la luna se reflejaba en el mar en calma. Me senté en la arena fría, abrazando mis rodillas contra el pecho. Las olas rompían suavemente a pocos metros, como un latido constante. La historia de mi madre, de Isabel, de Fernando, y ahora la mía y la de Mateo. ¿Era posible que estuviéramos atrapados en un ciclo de traiciones y abandonos? ¿Era posible que la historia estuviera condenada a repetirse? Recordé las palabras de Mateo cuando me devolvió el colgante de jade. Hace ya tantos años, este colgante tiene una historia que algún día te contaré. Por ahora, solo debes saber que siempre debió ser tuyo. Nunca me contó esa historia. Y yo nunca pregunté. Tal vez, si lo hubiera hecho, todo habría sido diferente. El viento frío me erizó la piel, pero no me moví. Permanecí allí, dejando
que la noche me envolviera, sintiendo que cada pieza de este rompecabezas comenzaba a encajar. No sabía qué haría mañana, ni pasado. Solo sabía que había descubierto la primera capa de una verdad que llevaba años enterrada, esperando a ser desvelada. Y que, de alguna manera, el colgante de jade que Camila había arrojado al mar era mucho más que una joya. Era el símbolo de un ciclo que debía romperse. Esa noche apenas pude dormir. Cuando regresé a la casa, mi tía Dolores ya se había retirado a su habitación. Me quedé en la mía, sentada junto a la ventana, observando las olas bajo la luz de la luna, con el diario de mi madre en mi regazo. A la mañana siguiente, me despertó el olor del café recién hecho. Me había quedado dormida en la silla, con el diario abierto. Tenía el cuerpo entumecido y la mente nublada por sueños confusos, donde los rostros de Mateo y su padre se mezclaban. Bajé a la cocina y encontré a mi tía preparando el desayuno: huevos revueltos, pan tostado y frutas frescas. «Te ves horrible», comentó sin rodeos mientras me servía una taza de café. «Necesitas comer algo». No tenía apetito, pero la mirada severa de mi tía no admitía réplicas. Comí en silencio, agradeciendo internamente ese momento de normalidad en medio del caos que era mi vida. «¿Has leído más del diario?», preguntó finalmente, sentándose frente a mí con su propia taza de café. Negué con la cabeza. «No he podido. Es demasiado. Lo entiendo». Suspiró profundamente. «Tu madre nunca quiso que supieras esta historia. Pensaba que así te protegía, pero yo siempre creí que ocultar la verdad solo nos hace más vulnerables». «¿Hay más?», pregunté, temiendo la respuesta. «Siempre hay más, Valeria». Se levantó y caminó hacia una pequeña alacena en la esquina de la cocina. Rebuscó en un cajón y sacó un teléfono móvil antiguo. «Ten, lo necesitarás». Lo tomé, confundida. «¿Para qué?». «Para estar conectada. El mundo sigue girando, aunque el tuyo se haya detenido». Encendí el teléfono. Era un modelo básico, sin acceso a internet, pero funcionaba. Lo miré con duda. «No te preocupes. Nadie tiene este número», explicó mi tía. «Pero tú podrás llamar si necesitas hacerlo». Asentí, agradecida. De pronto, la idea de poder comunicarme con el exterior sin ser localizada me resultó reconfortante. Pasé el día recorriendo la casa y sus alrededores. El jardín trasero descendía suavemente hacia la playa. Encontré un viejo banco de madera, bajo un árbol retorcido, con vista al mar. Me senté allí durante horas, respirando el aire salado, dejando que mi mente se vaciara. Por la tarde, mi tía me entregó una caja de cartón amarillenta. «Encontré esto en el desván. Creo que te interesará». Dentro había más fotografías, cartas y algunos recortes de periódico. Todo relacionado con mi madre, con Fernando, con Isabel. Era como abrir una cápsula del tiempo, una ventana a un pasado que nunca conocí. Una foto me llamó especialmente la atención. Mi madre, radiante con un vestido blanco sencillo, junto a Eduardo, mi padre. Se miraban con amor genuino. Detrás, con expresión incómoda, estaba un hombre alto y atractivo que reconocí inmediatamente: Fernando Morales, el padre de Mateo. Su parecido con su hijo era innegable. «¿Vino a la boda?», pregunté sorprendida. «Sí», Isabel insistió. Quería demostrar que no había rencores, que todo había quedado en el pasado. Mi tía rió sin humor. «Pura fachada, por supuesto. Isabel nunca perdonó a tu madre, aunque fingiera lo contrario». Entre los recortes encontré uno que me heló la sangre. Un artículo sobre la muerte de Fernando Morales, fechado 10 años atrás. No por enfermedad como Mateo me había contado, sino en un accidente de coche mientras conducía ebrio. «Él nunca supo que yo no era su hija», murmuré, repasando el artículo. «No, Isabel tampoco. Solo lo sabían tu madre, Eduardo y yo», confirmó mi tía. «Y ahora tú». Seguí revisando la caja hasta que encontré un sobre pequeño con mi nombre, escrito en él. La letra era de mi madre. Con manos temblorosas lo abrí. Dentro había una carta, fechada apenas unas semanas antes del accidente que les costó la vida a mis padres. «Querida Valeria, si estás leyendo esto, es porque ha llegado el momento de que conozcas la verdad. Una verdad que he mantenido oculta, para protegerte, pero que ahora sé que necesitarás para entender tu camino. Fernando Morales no es tu padre biológico, nunca lo fue. Tu padre es Eduardo,
el hombre que te ha criado con todo su amor desde el día que naciste. Le hice creer a Fernando que esperaba un hijo suyo para intentar retenerlo, un acto desesperado del que me arrepentí profundamente. El colgante de jade que te he dado como herencia familiar tiene una historia oscura. Lo entregué a Fernando como símbolo de nuestro amor, y él lo dio a Isabel como trofeo. Cuando Isabel descubrió toda la verdad, me lo devolvió en un último acto de despecho y reconciliación. Hay algo que debes saber. La familia Morales está marcada por un patrón de traición que se repite generación tras generación. Fernando traicionó a su padre, como su padre traicionó al suyo. Temo que su hijo, Mateo, siga el mismo camino. Si alguna vez conoces a Mateo Morales, guárdate de él. No por maldad suya, sino por la maldición que parece perseguir a los hombres, de su familia. La incapacidad de ser fieles a quienes aman. Te quiero más que a nada en este mundo. Perdóname por los secretos que he guardado. Mamá, una lágrima cayó sobre el papel, emborronando ligeramente la tinta. Levanté la vista para encontrar a mi tía observándome con tristeza. ¿Lo sabías?, pregunté. ¿Sabías que Mateo y yo nos conoceríamos? No con certeza, pero siempre temí que sucediera. El mundo es más pequeño de lo que parece, y el destino tiene formas extrañas de cerrar círculos. Hay algo más que debes saber, dijo mi tía después de un largo silencio. Algo sobre Camila. La mención de ese nombre me provocó una punzada de dolor. ¿Qué tiene que ver ella en todo esto? Camila es sobrina de Isabel, la hija de su hermana menor. La revelación me golpeó como un rayo. ¿Sobrina de la madre de Mateo? Pero eso significa que ella conoce toda la historia. Isabel se la contó antes de morir. Todo comenzaba a cobrar sentido. El odio de Camila hacia mí no era solo por celos o por Mateo. Era algo más profundo, heredado, como si estuviera cumpliendo una venganza, pendiente. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, reclamé, sintiendo que la cabeza me daba vueltas. Porque no lo sabía hasta hace poco. Después de que te fuiste con Mateo, perdí contacto con toda esa historia. Fue hace solo un año, cuando Isabel murió, que me enteré de la existencia de Camila. Una vieja amiga me contó que Isabel, en su lecho de muerte, le pidió a su sobrina que cerrara el círculo. ¿Cerrara el círculo? ¿Qué significa eso? No lo sé con certeza, pero me temo que Camila vio en ti la oportunidad de vengar lo que considera una ofensa familiar. 2 semanas pasaron desde mi llegada a casa de la tía Dolores. 2 semanas en las que cada día descubría un nuevo fragmento del rompecabezas que conectaba mi historia con la de Mateo. Cada mañana despertaba con la sensación de que vivía en un mundo distinto al que había conocido toda mi vida. El teléfono que me había dado mi tía se convirtió en mi único vínculo con mi vida anterior. Julia me llamaba cada 3 días, siempre desde teléfonos públicos, para no levantar sospechas. Mateo está cada vez peor, me informó en nuestra última conversación. Ayer despidió a 2 diseñadores porque dijeron que un boceto se parecía demasiado a tu estilo. ¿Y Camila? Está rediseñando toda la colección de invierno. ¿Cómo lo está haciendo?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. Fatal. Los inversores están retirando su apoyo. La prensa especializada ha destrozado sus diseños. Sin ti, la empresa se está hundiendo. Una parte de mí sentía cierta satisfacción mezclada con tristeza. Todo lo que había construido durante años estaba derrumbándose. Pero al menos ahora, todos veían claramente mi valor. ¿Y Mateo sigue buscándome? Todos los días. Ha contratado investigadores privados. No deja de repetir que tiene que encontrarte antes del lanzamiento de la colección, o la empresa estará acabada. La empresa. Siempre la empresa. No yo. No nuestro matrimonio. No el dolor que me había causado. Camila actúa como si fuera la dueña de todo, continuó Julia. Se ha mudado a la oficina principal, la que era tuya. Ha cambiado todo, los muebles, la decoración, incluso ha tirado tus bocetos a la basura. Sentí una punzada de dolor. Esos bocetos eran años de trabajo, de creatividad, de mi alma vertida en el papel. ¿Y qué dice sobre mí? Julia dudó antes de responder. Les ha dicho a todos que te fuiste porque no pudiste soportar la presión, que tenías problemas mentales, que... ¿Qué, Julia? Que estabas obsesionada con ella, celosa de su talento. La voz de Julia tembló ligeramente. Nadie la cree, Valeria. Todos saben lo que vales, lo que has construido. Después de colgar, me quedé sentada en el banco del jardín, mirando el mar. Las palabras de Julia resonaban en mi cabeza. Camila,
Estaba reescribiendo mi historia, convirtiéndome en la villana, igual que Isabel había hecho con mi madre, según mi tía. El ciclo seguía, como una rueda que no paraba de girar. Esa tarde, mientras ayudaba a mi tía a preparar la cena, me atreví a preguntar lo que llevaba días rondando mi mente. ¿Crees que Mateo sabía quién era yo cuando nos conocimos? Mi tía cortaba verduras con precisión, sin mirarme. No lo sé, Valeria, pero parece demasiada coincidencia, ¿no? Que de todas las mujeres en el mundo se fijara precisamente en ti. Me persiguió durante 2 años, murmuré, recordando cómo Mateo no se había rendido hasta que accedí a salir con él. Fue insistente, determinado, como Fernando con tu madre, comentó mi tía, confirmando mis sospechas. Y el colgante de Jade. Me lo devolvió poco después de empezar a salir. Dijo que lo había encontrado entre las cosas de su padre. Mi tía dejó el cuchillo sobre la tabla y me miró directamente. Isabel debió contarle algo antes de morir. Tal vez no toda la historia, pero lo suficiente para despertar su curiosidad. Y Camila seguramente lo sabía todo. ¿Y si todo fue plan de ellos desde el principio? La idea me aterraba. ¿Y si Mateo me buscó para qué? ¿Venganza? ¿Saldar alguna cuenta pendiente con mi madre? O tal vez para cerrar el círculo, como dijo Isabel. Mi tía volvió a sus verduras. La pregunta es, ¿qué significa cerrar el círculo para ellos? Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, repasando cada momento con Mateo, buscando signos, pistas que hubiera pasado por alto. ¿Había sido todo una mentira? Cada palabra, cada caricia, cada promesa. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo en esta incertidumbre, en este limbo entre lo que creía que era mi vida y la verdad que estaba descubriendo. Necesito verlo, le dije a mi tía durante el desayuno. Ella me miró con preocupación. ¿Estás segura? Es peligroso, Valeria. No directamente, solo. Quiero verlo sin que él me vea. Necesito entender. Mi tía asintió lentamente. Hay una manera. Mi amiga Carmen vive cerca de la oficina de Mateo. Desde su ventana se puede ver la entrada principal. Podrías quedarte allí unos días. 3 días después, estaba instalada en el pequeño apartamento de Carmen, una antigua compañera de universidad, de mi tía. El edificio estaba justo frente al imponente rascacielos donde Mateo tenía sus oficinas. Desde la ventana del salón, con unos binoculares, podía ver perfectamente quién entraba y salía. Me sentía como una espía, o peor, como una acosadora, pero necesitaba esas respuestas. El primer día fue decepcionante. No vi ni a Mateo ni a Camila. El segundo, apenas un vistazo fugaz de ella entrando en un coche. Pero el tercer día, finalmente, lo vi. Mateo salió del edificio poco después del mediodía. Incluso a distancia, pude notar su cambio. Estaba más delgado, con ojeras visibles incluso desde lejos. Su postura, siempre impecable, ahora parecía ligeramente encorvada, como si cargara un peso invisible. No se parecía al hombre seguro y arrogante que conocía. Parecía derrotado. Mientras lo observaba caminar hacia su coche, noté que llevaba algo en la mano. Ajusté los binoculares para ver mejor. Era un pequeño objeto que reconocí inmediatamente, la bolsita del templo. La apretaba con fuerza, como si fuera su único salvavidas. Algo se removió dentro de mí. A pesar de todo, a pesar de la traición, de Camila, de los secretos, una parte de mí seguía sintiendo algo por él. Estaba tan concentrada observándolo que no noté la figura que se acercaba a él hasta que fue demasiado tarde. Camila apareció de repente, tomándolo del brazo posesivamente. Le dijo algo que provocó que Mateo guardara rápidamente la bolsita en su bolsillo. Su lenguaje corporal cambió instantáneamente. La espalda recta, la expresión neutral, el hombre de negocios impecable de siempre. Como si hubiera puesto una máscara. Subieron juntos al coche y se alejaron. Dejé los binoculares sobre la mesa, con un nudo en el estómago. Esa imagen me había mostrado algo que no esperaba. Mateo también estaba interpretando un papel. La pregunta era, ¿cuál era el real? ¿El hombre derrotado que apretaba nuestra bolsita del templo o el empresario frío que se iba con Camila? Estuve 6 días observando desde el apartamento de Carmen. 6 días en los que confirmé que Mateo realmente había cambiado. Cuando creía que nadie lo miraba, sacaba la bolsita del templo, la sostenía entre sus manos como si contuviera todos los secretos del universo.
pero bastaba que Camila apareciera para que volviera a ser el hombre frío y distante que me había herido. El séptimo día, Julia me llamó con noticias urgentes. Han programado una reunión de emergencia con los inversores para mañana. Me informó, hablando rápido y en voz baja. La empresa está al borde de la quiebra. Los diseños de Camila son un desastre y los inversores amenazan con retirar todo su apoyo. ¿Qué dice Mateo? Está desesperado. Lo escuché discutiendo con Camila ayer. Le dijo que todo era su culpa, que nunca debió permitir que te fueras. Esas palabras me produjeron una mezcla confusa de emociones. Hay algo más, continuó Julia. Mateo ha estado investigando sobre tu madre y Fernando. Me tensé inmediatamente. ¿Qué tipo de investigación? No lo sé exactamente, pero lo vi con fotos antiguas, documentos. Parece obsesionado con entender algo. Después de colgar, tomé una decisión. Necesitaba descubrir exactamente qué sabía Mateo, qué buscaba. Y solo había una forma de hacerlo. Esa noche, cuando Carmen se durmió, salí silenciosamente del apartamento, crucé la calle y me dirigí al edificio de oficinas. El guardia de seguridad me conocía bien de mis años trabajando allí, y aunque se sorprendió al verme, me dejó pasar sin hacer preguntas. La oficina estaba en silencio, iluminada solo por las luces de emergencia. Me dirigí directamente al despacho de Mateo. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Dentro, todo parecía diferente. Los muebles elegantes habían sido reemplazados por otros más ostentosos, claramente elección de Camila. Pero lo que me interesaba estaba sobre el escritorio. Encendí la pequeña lámpara y lo vi. Un expediente abierto, lleno de documentos, fotografías y recortes amarillentos. Era la historia de mi madre y Fernando, cuidadosamente recopilada. Entre los papeles encontré algo que me dejó sin aliento. Un informe de un investigador privado, fechado 2 años antes de que Mateo me conociera. Ya entonces me estaba buscando. No había sido casualidad. Seguí revisando hasta que encontré una carta escrita a mano. La letra era de Isabel, y estaba dirigida a Mateo. Querido hijo, cuando leas esto, yo ya no estaré. Hay algo que debes saber sobre nuestro pasado, sobre tu padre. Fernando no fue el hombre que creíste conocer. Antes de mí, amó a otra mujer, Elena. La abandonó embarazada para estar conmigo, que también esperaba un hijo suyo. Ese hijo eres tú. La hija de Elena se llama Valeria. Encuentra a esa mujer. Mateo, encuentra a Valeria. Solo cuando la encuentres podrás cerrar el círculo que tu padre dejó abierto. Es la única forma de romper la maldición de los Morales. Las manos me temblaban tanto que casi dejó caer el papel. Así que era cierto. Mateo me había buscado intencionalmente. Todo había sido parte de un plan. No fue así. La voz de Mateo me sobresaltó. No lo había oído entrar. Estaba de pie en la puerta, mirándome con una expresión que no supe interpretar. No fue como estás pensando, continuó, dando un paso hacia mí. Di un paso atrás instintivamente. ¿Y cómo estoy pensando, Mateo? ¿Cómo puedes saber lo que pienso cuando toda nuestra relación ha sido una mentira? No fue una mentira. Su voz sonaba desesperada. Sí, te busqué porque mi madre me lo pidió, pero no sabía por qué era tan importante para ella. Solo me dijo que encontrara a la hija de Elena, que te devolviera el colgante. Y por eso me perseguiste durante Best Not Cheats. 2 años. ¿Por eso me convenciste para casarme contigo? ¿Todo para cumplir el deseo de tu madre muerta? Al principio sí, admitió. Y cada palabra era como un puñal. Pero después me enamoré de ti, Valeria. De verdad. Como tu padre se enamoró de mi madre antes de abandonarla, escupí las palabras. Parece que la maldición de los Morales es real después de todo. Di un paso hacia la puerta, pero Mateo me bloqueó el paso. Por favor, escúchame, suplicó. Hay algo que debes saber sobre Camila. No quiero oír nada sobre ella. Isabel le dio una misión a ella también, continuó, ignorando mi negativa. Le pidió que vigilara que yo cumpliera con mi parte, encontrarte, devolverte el colgante. Y luego dejarme como tu padre dejó a mi madre, completé, entendiendo finalmente. Cerrar el círculo, repetir la historia. Capítulo 5. Romper el ciclo. Y luego dejarme, como tu padre dejó a mi madre, completé, entendiendo finalmente. Cerrar el círculo, repetir la historia. Mateo negó con la cabeza, su rostro una mezcla de desesperación y determinación. No, cerrar el círculo significa romper la maldición, no repetirla. Mi madre entendió demasiado tarde que la traición de mi padre a Elena fue el inicio de una cadena de desgracias para ambas familias.
Lo miré con incredulidad. ¿Y esperas que crea eso cuando me has traicionado exactamente igual? ¿Cuando dejaste que Camila me humillara, rompiera mis recuerdos, me sacara de tu vida? Cometí un error terrible, admitió Mateo, y parecía sincero. Cuando Camila regresó, me recordó mi promesa a mi madre. Me dijo que debía completar el ciclo, que solo así honraría su memoria. Yo no entendía qué significaba realmente, y ella lo aprovechó. ¿Qué quieres decir? Camila tiene sus propios motivos, explicó. Su madre, la hermana de Isabel, siempre culpó a mi padre por la infelicidad de Isabel. Siempre dijo que Fernando nunca la amó realmente, que su corazón pertenecía a Elena. ¿Y por eso Camila quiere destruirme? ¿Por algo que pasó antes de que naciéramos? Quiere destruirnos a ambos, corrigió Mateo. A ti por ser la hija de Elena y a mí por ser el hijo de Fernando. En su mente, somos los responsables del sufrimiento de su familia. Respiré hondo, intentando procesar todo. Las piezas encajaban, pero aún había algo que no tenía sentido. ¿Por qué me devolviste el colgante de jade si sabías lo que significaba? Porque mi madre me dijo que te lo devolviera, que era tuyo por derecho, que devolverlo era el primer paso para romper la maldición. ¿Y los otros recuerdos? ¿El collar que diseñé? ¿La bolsita del templo? Mateo cerró los ojos como si sintiera dolor físico. Camila los tomó. Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo ya era tarde. Recordé la videollamada de Camila. ¿Cómo había arrojado el colgante al mar? ¿Y ahora qué, Mateo? Todo está roto. La empresa está al borde de la quiebra. Camila ha destruido lo que construimos. Podemos reconstruirlo, dijo con una convicción que no le había visto en mucho tiempo. Pero primero tenemos que romper el ciclo de verdad. Y para eso necesitamos encontrar lo que hay dentro de la bolsita del templo. Fruncí el ceño. No, ¿la tienes tú? Te he visto con ella estos días. Mateo negó lentamente. Lo que tengo es una réplica vacía. Camila tomó la original antes de que pudiéramos abrirla. De repente, recordé algo. El abad del templo, sus palabras enigmáticas. Hijos, si no lo guardo yo, nunca lo encontrarán de nuevo. Y cómo había mirado directamente a Mateo mientras lo decía. Creo que el abad sabía lo que pasaría, murmuré. Por eso insistió en guardarla él mismo. Mateo asintió. He estado investigando sobre ese templo. El abad fue amigo de juventud de mi abuelo. Conocía la historia de nuestra familia. ¿Y qué hay dentro de la bolsita? No lo sé con certeza. Mi madre solo mencionaba la verdad que liberará a ambas familias. Camila cree que es algún tipo de documento o confesión que podría destruir la reputación de los Morales. Por eso la quiere. Y por eso la lanzó al mar, deduje, para asegurarse de que nunca la encontremos. No, corrigió Mateo. Lo que lanzó fue el colgante. La bolsita original sigue escondida en algún lugar. En ese momento, el teléfono de Mateo sonó. Miró la pantalla y su expresión se tensó. Es Camila, está en camino, si te encuentra aquí. No necesitó terminar la frase. Ambos sabíamos que Camila haría lo que fuera para completar su venganza. Vete, dijo Mateo. Por la salida de emergencia. Te daré tiempo. Dudé. ¿Podía confiar en él después de todo? ¿O esto era otra manipulación? ¿Cómo sé que no es otra mentira? Pregunté. Mateo sacó la réplica de la bolsita de su bolsillo y me la entregó. Porque te amo, Valeria. Y porque creo que podemos romper esta maldición juntos. El teléfono sonó de nuevo. Camila insistía. Tenemos que encontrar la bolsita original, dijo Mateo rápidamente. Vuelve al templo. Pregunta por el discípulo. Del abad. Él debe saber dónde está. ¿Y qué harás tú? Mantendré ocupada a Camila. Mañana es la reunión con los inversores. Si no apareces, la empresa estará acabada. ¿Por qué debería importarme la empresa después de todo lo que pasó? Mateo me miró con intensidad. Porque es tu legado también. Porque tus diseños merecen ser vistos. Y porque si la empresa cae, Camila habrá ganado. El ruido del ascensor nos alertó. Camila había llegado al piso. Vete, urgió Mateo. Te veré en el templo mañana al atardecer. Si no aparezco, apareceré yo, completé, tomando una decisión. No sabía si podía confiar en Mateo completamente, pero sí sabía que quería respuestas. Respuestas que solo encontraría en el templo. Salí por la puerta de emergencia justo cuando escuché la voz de Camila en el pasillo. Mientras bajaba las escaleras, apretando la réplica de la bolsita en mi mano, una certeza crecía en mi interior. Era hora de romper el ciclo, de una forma u otra. Esta vez, yo escribiría el final de la historia.